Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de algunas propiedades de los materiales, ¿de acuerdo? Porque conforme veo las respuestas, pues algunas cosas nos las hemos olvidado. Aquí tenéis unos ejemplos gráficos de densidad, ¿vale? Este es un repaso muy pequeño, ¿de acuerdo? Tenéis que leer los apuntes. Es cierto que en los apuntes no viene esfuerzo, venía en la hoja que os había dado de ejercicios, entonces pues voy a volver a repasarlo. La densidad, así desde un punto de vista de cálculo, es la relación entre la masa y el volumen, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es importante, muy importante el concepto de densidad. Bueno, desde el punto de vista de cómo es la realidad, es un concepto súper importante porque no solo nos da una relación del volumen que ocupa en el espacio una masa determinada. Eso lo podemos entender si tengo un trozo de madera con un volumen 1 y tengo, por ejemplo, un trozo de metal, bueno, que mal me está saliendo el dibujo, y tengo un trozo de metal con un volumen 2, ¿de acuerdo? Y ese volumen 2, un trozo de madera y un trozo de metal. Bueno, voy a poner Fe de hierro, ¿vale? Ese volumen 1 y volumen 2 son iguales, ¿vale? O sea, no tengo que distinguirlos porque son lo mismo. Si estos son 3 metros cúbicos, estos son 3 metros cúbicos. Pero resulta que ¿cuál tendrá más masa? Como consecuencia, ¿cuál tendrá más peso? Obviamente, todos estáis diciendo el de hierro, porque a igual volumen tiene más cantidad de, de materia el hierro que la madera. Por lo tanto, va a tener una masa mayor a igual volumen. Esto solo lo puedo saber con la densidad, porque la densidad, por ejemplo, de la madera, si yo aquí pongo la masa de hierro partido por el volumen de hierro, que acordaos que es lo mismo, perdón, estoy con la madera, disculpad, con el hierro, perdón. La densidad del hierro será la masa del hierro partido por su volumen y la densidad de la madera será la masa de la madera partido por el volumen. Como el volumen es igual, pero en cambio en este tiene más masa, el numerador es mayor, entonces la densidad del hierro va a ser mayor que la densidad de la madera. Las densidades también se pueden saber de forma relativa, por ejemplo, viendo si un objeto flota en el agua, podemos saber si tiene mayor densidad del agua, entonces se hunde, ¿vale? Si la densidad del huevo es mayor que la densidad del agua, se hunde. Y si el huevo flota, resulta que la densidad del huevo es menor que la densidad del agua. Sabéis que esto a veces se emplea para saber, no sé si es muy fiable, pero saber si los huevos son frescos o no. Este mismo experimento de sumergir algo en un líquido me va a ayudar, por ejemplo, para conocer su densidad de forma experimental. Yo si quiero conocer la densidad de un objeto necesito su masa, obviamente vosotros todos sabéis determinar la masa y necesito su volumen. Entonces lo puedo determinar en un experimento como este. Es uno de los ejercicios que os pido que me expliquéis un objeto que no conozco su densidad, ¿cómo lo calcularíais? Vamos con esta unidad, que sí que no están los apuntes que os di, están los apuntes de clase y en otros apuntes que había dado, pero no está en el que os di, que es el esfuerzo, ¿vale? El esfuerzo, por ejemplo, me sirve, es muy importante en estructuras. Es un cálculo que se hace mucho cuando se diseñan estructuras, ¿de acuerdo? Los arquitectos lo hacen continuamente, que es, el esfuerzo es la fuerza que puede soportar un objeto, pero por unidad de área. Vamos a poner este ejemplo, que esto sea una columna. Imaginemos que esta columna tiene que soportar pues una estructura de, no sé por qué puse 330, para poner un número más redondo, 3000 kilogramos, ¿vale? Y tiene un área, bueno, no vamos a poner el área, vamos a poner que esta columna de aquí tiene un radio, ¿vale?, de 40 centímetros. Todos sabemos que el área de un círculo es pi, el número pi, por r al cuadrado. Esto ya lo sabéis de primaria. Bien, entonces ¿cómo calculo el área de este círculo? Pues 314, 40 centímetros, ¿cómo lo paso a metros? Pues será un radio de 40 centímetros, perdón, que las letras me están saliendo fatal, 40 centímetros por un metro, que son 100 centímetros. O sea, es dividir entre 100, me queda 0,4 metros. Entonces, ¿cuál es la superficie de este área? Pues 314 por 0,4 elevado al cuadrado. Y me quedan metro cuadrado. Si nosotros hacemos este cálculo y ponemos aquí la fuerza, pero la fuerza, sabéis, no se mide en kilogramos. Bueno, algunos ingenieros lo miden en kilogramos, en concreto en kilogramo fuerza, pero no es nuestro caso. Lo necesitamos en newton.
Entonces lo multiplico por la aceleración de la gravedad, como bien os explicó Begoña, y obtenemos el peso de esos 3.000 kilogramos. Luego lo dividimos por el ágoria, que era 314 por 0,4 elevado al cuadrado metros cuadrados, y nos quedan las unidades. Bueno, fijaos que las unidades pues, son un poquito especiales, me quedan kilogramo, metro, segundo al cuadrado. Estas unidades, como las de arriba de fuerza, acordaos que eran newton, y las de área son metro cuadrado, me es más fácil poner newton metro cuadrado, porque esto, kilogramo por metro segundo al cuadrado, es newton. O también fijaos que aquí tenemos que le llaman pascal, que sirve también para la presión. La presión en el sistema internacional se mide en presión. Bueno, pues ¿qué ocurriría si la columna tuviese una superficie rectangular? Bueno, me salió casi un cuadrado, pero imaginaos que es un rectángulo, ¿de acuerdo? Pues en ese caso, ¿vale? Imaginamos que aquí son 30 centímetros y aquí son 40 centímetros. Sabéis que el área de un rectángulo es lado grande por lado pequeño. 40 centímetros dividido entre 100 son 0,4. 30 dividido entre 100 son 0,3. Multiplico estos dos números y me queda un área de metro cuadrado. Imaginemos ahora que esta columna soporta una tonelada, bueno, una no, que si no queda un número tan fácil, 2 toneladas métricas. Pues vamos a calcular el esfuerzo de esa columna. Sería 2 toneladas métricas, como sabéis, son 2.000 kilogramos por 9,8 para tenerlo en newtons, dividido por el área, que es 0,4 por 0,3 metro cuadrado. Entonces me quedan unidades de newton metro cuadrado. No hago los cálculos para que podáis practicar y hacerlos vosotros, ¿de acuerdo? Así tampoco tengo que coger la calculadora, me es más cómodo. Este es el repaso del esfuerzo. Esto que teníamos aquí, fijaos que tiene relación con la dureza. Fijaos que la dureza siempre era respecto a lo que está haciendo este chico con este cristal. Está haciendo, puse aquí una línea antes, voy a borrarla, está haciendo esto, ¿vale? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre ahí con la dureza? Leed la definición. Pero que algo sea duro, como este vidrio, no significa que no se pueda romper, ¿vale? Algo puede ser duro y frágil. Lo escribo aquí. Algo puede ser duro y frágil, ¿vale? El diamante es duro, es lo más duro y lo más frágil. Que no se os ocurra que tengáis un diamante de 5.000 euros y dejad y lanzadlo con fuerza hacia el suelo, porque os podéis quedar sin diamante. Bien, aquí tenéis para repasar las propiedades de los materiales. En los apuntes tenéis la propiedad de la resistencia. Tenacidad más resiliencia. Estas dos propiedades son las que definen la resistencia. Pero si queremos definir más correctamente la resistencia, tendríamos que ver tenaz y resiliencia, ¿de acuerdo? Fijaos que las dos propiedades pues hacen un efecto parecido, salvo que uno es súbito, brusco, y otro no tiene por qué, ¿vale? Pues la resistencia viene por estas dos cosas, pero un material frágil no tiene por qué ser resistente. ¿Vale? De acuerdo, aquí se mide la dureza. Repasadlo. Elasticidad. La elasticidad va por recuperar la forma. Bueno, aquí no tengo la torsión y la cortadura. Eso está en los apuntes, ¿vale? Pero eso yo creo que lo entendíais bastante bien. Elasticidad va por recuperar su forma. Hablando de todo eso, fijaos que tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 propiedades. Y en los apuntes, estas dos están juntas. En cambio viene la torsión y la cortadura, ¿vale? Porque depende, en unos libros definen, pero todas las propiedades son importantes, hay que saberlas. Elasticidad es la propiedad de recuperar su forma, un objeto que se deforma cuando por una fuerza, por un esfuerzo, cuando cesa ese esfuerzo recupera su forma, ¿de acuerdo? Una tela no tiene elasticidad, porque cuando cesa la deformación, pues la conserva o adquiere incluso otra diferente, pero no vuelve al original. Plasticidad es lo contrario, es la capacidad que tiene un material de conservar su forma. Una tela tampoco es plástica, porque os decía que una vez deformada, pues a lo mejor no conserva su forma, pero tampoco recupera lo original, ni es plástica ni es elástica. En cambio, un material maleable que yo puedo extender en láminas, conserva esa forma de láminas, ¿de acuerdo? Por eso es plástico. Uno dúctil conserva la forma de hilos, por eso es dúctil. Este vídeo os vale para todos, para repasar estas propiedades, estos cálculos que son muy importantes en los materiales.
Si después, dentro de 2 o 3 años, ya no os acordáis nada de esto, pero os acordáis en general de estas cosas, estoy contento porque son propiedades básicas de los materiales tecnológicos, de los dispositivos tecnológicos que nos rodean en la sociedad actual.